Hola, mi nombre es Daniel Gil. Soy gestor de proyectos en la metodología Prince2 y he venido aquí a hablaros de dos ámbitos importantes dentro de la fase previa de la preparación del proyecto: el estudio de viabilidad y la comparativa del coste-beneficio. Antes de empezar, me gustaría compartir con vosotros una percepción que tuve cuando inicié mi formación dentro de la gestión de proyectos y que me sorprendió, porque fue la importancia que tiene toda la fase preparatoria de un proyecto, en el caso que nos ocupa hoy la parte de análisis de viabilidad, pero cómo eso puede determinar absolutamente que un proyecto llegue a ejecutarse o no. Todos tenemos la percepción que la parte quizá más popularmente conocida en proyectos es la parte de planificación, de seguimiento, de ejecución o implantación, pero como veremos hoy, con los conceptos que compartiré con vosotros, hay una serie de ámbitos muy importantes a tener en cuenta y a gestionar antes de tomar la decisión de poner en marcha o no un proyecto. El primero de ellos es el de la justificación. Un buen trabajo realizado en esta fase nos va a permitir garantizar que el proyecto no únicamente cumplirá los tiempos determinados y los objetivos que se hayan fijado, sino además conseguirá el impacto para el cual el proyecto se ha diseñado. Veremos cuáles son los puntos principales que debe observar esta justificación de proyecto. En segundo lugar, tenemos la parte del soporte. Es muy importante que contemos, identifiquemos y controlemos todos los soportes, tanto a nivel interno como externo, que el proyecto va a requerir. Luego veremos la importancia que tiene ello para gestionar cualquier incidencia, gestión de riesgos o cualquier inoperabilidad. En tercer lugar, tendremos el tema de los recursos. Los he segmentado, como veréis, en dos tipos claramente diferenciados: los recursos tangibles, que son los vinculados y conocidos por todos, como la parte del budget o las herramientas, y los también son tangibles, pero son aún más críticos, los recursos personales. Hablaremos de cuáles son las habilidades deseadas o preferidas para conseguir que la gestión del equipo no comprometa la viabilidad de este proyecto. En penúltimo lugar, tenemos la parte o el factor conocido por todos, que es el tiempo, pero me gustaría haceros mención específica a la importancia que tiene el cómo gestiono este tiempo. Como veréis, no se trata única y exclusivamente de planificar y hacer seguimiento, sino intentar ir un poco más allá para ser transparentes los objetivos. Y en último lugar, os comentaré muy rápidamente un ámbito que en muchos casos está, yo diría que un poco olvidado o poco gestionado y que afecta directamente a la criticidad y a la viabilidad del proyecto, y este es la gestión de los riesgos. Veremos luego qué incidencia tienen. Pues sin añadir más, me gustaría empezar a explicaros un poco cuáles son los puntos principales que debe incluir ese trabajo de análisis previo para construir esa justificación. Sobre todo, nuestra justificación tiene que realizar primero una diagnosis de cuál es el escenario del que partimos, sobre todo plantear y exponer de una manera clara y objetiva cuál es la problemática o la situación que queremos cambiar y mejorar con el proyecto. Vinculado a esto, hemos de hablar y definir qué objetivos queremos conseguir, obviamente, y por supuesto, y como consecuencia natural, definir los indicadores que nos van a permitir hacer el seguimiento de que estamos cumpliendo los objetivos que hemos dicho. Por lo tanto, como he dicho antes, la justificación es absolutamente clave. El riesgo en el que incurre un proyecto, como he dicho antes, que no está bien justificado, es el de no conseguir el impacto para el cual se ha diseñado. Y esto es una lástima. En segundo lugar, hemos hablado, dentro de la viabilidad, de los soportes. En los soportes os he explicado que se clasifican soportes internos dentro del equipo y soportes externos, pero en términos generales se configura como uno de los elementos fundamentales para asegurar que ante cualquier incidencia, cualquier imprevisto que ocurra en la gestión del equipo o cualquier planificación, yo cuento con todo aquello que me hace falta para gestionarlo, sobre todo porque uno de los factores más importantes de todos los proyectos del mundo, sean del tipo que sean, desde el más pequeño, que puede ser, por poner un ejemplo, el diseñar una web corporativa de una pequeña empresa, al proyecto de obra civil más complejo que os podéis imaginar, la transversalidad. En todos ellos siempre interactuamos con personas de diferentes perfiles, diferentes ámbitos, con diferentes implicaciones y con diferente impacto dentro del proyecto. Por lo tanto, si yo de manera previa identifico cuáles son estos soportes y su implicación en el proyecto, esto siempre me va a ayudar a gestionar cualquier movimiento no previsto o previsto dentro del desarrollo de la implementación. ¿De acuerdo? El tercer punto que comentábamos era el de los recursos. Yo os he mencionado anteriormente que uno de los más importantes y más críticos, aparte obviamente de lo que sería un budget o lo que sería una herramienta,
sin la cual el proyecto no puede llevarse a cabo, es el recurso personal, los recursos humanos. Para ello es más que deseable que contemos con habilidades de gestión de equipos, de motivación, de liderazgo, incluso de gestión del cambio. Ello va a actuar como, de algún modo, un lubricante para que esta maquinaria, que es la puesta en marcha de la planificación, gestión e implantación del proyecto, se lleve a cabo de manera óptima. Por eso, del mismo modo que tengo que controlar que todas las relaciones en el equipo sean las correctas, si no lo hago, puede convertirse en un elemento que afecte directamente a la viabilidad. Tenemos luego, en penúltimo lugar, como os decía, el tiempo. Y aquí quería hacer únicamente mención a lo importante que es que, sea cual sea la herramienta que yo utilice para planificar y gestionar este tiempo, que sea transparente, que sea objetiva y sobre todo que sea fácilmente compartible. En el mercado existe un montón de herramientas que me permiten planificar, pero no todas ellas son de fácil comprensión y de fácil compartición. Lo que más va a afectar a que cumplamos todos los plazos dentro de la gestión y asignación de tareas va a ser que todo el mundo sea consciente de con qué tiempo cuenta, cuáles son los seguimientos y si estamos cumpliendo plazos. Como todos sabéis, hay muchos proyectos en los que el incumplimiento de un timing puede llevar a conllevar una penalización y esto, por supuesto, no es deseable. ¿De acuerdo? Y por último, dentro del ámbito de la viabilidad, como os comentaba, está la gestión de los riesgos. Es súper importante que con carácter previo a la puesta en marcha de cualquier proyecto yo identifique claramente cuáles son los riesgos a los que me puedo enfrentar. Sobre todo y principalmente porque si lo hago, luego seré capaz de desarrollar un plan de contingencia. Con lo cual, si el riesgo que yo temía o he planificado realmente ocurre, no pasa nada. Adapto el desarrollo del proyecto a este nuevo riesgo, lo sorteo y sigo con el desarrollo e implementación. Si no lo hago, comprometo absolutamente la viabilidad de este proyecto. Y un ejemplo muy gráfico y muy sencillo que os propongo es el de un cambio de un marco legal o legislación sin el cual yo puedo encontrarme con que un proyecto que estoy desarrollando cambia la legalidad y se convierte en un proyecto totalmente no viable. Si yo, en cambio, he dispuesto información al respecto y lo he previsto, puedo haber establecido un plan B y actuar en consecuencia sin que ello afecte para nada a la viabilidad de mi proyecto. ¿De acuerdo? Dicho esto, en la parte de la viabilidad, quería acabar esta pequeña píldora formativa hablándoos de otro aspecto también importante de esta fase previa o preparatoria de la gestión de proyectos, que sería el análisis del coste versus el beneficio que me genera el proyecto. Y quería introduciros un concepto que se llama TCO, las siglas en inglés del Total Cost of Ownership, total coste de propiedad, que es una herramienta muy sencilla y muy objetiva que no me permite otra cosa más que hacer una fotografía clara e inicial de cuál es mi escenario original, teniendo en cuenta todos los costes ocultos y los costes visibles, para luego poder hacer el mismo ejercicio en el escenario supuesto o previsto que implicaría la implantación de mi proyecto. De este modo, yo podré comparar los dos costes totales de propiedad y evaluar primero la optimización que ello implica y compararlo con el coste que me supone a mí desarrollar el proyecto y con ello tomar decisiones. El ejemplo que os he puesto aquí es un ejemplo muy sencillo y muy básico que podría ser como el de un proyecto de cambio o migración de tecnología o procedimientos en un entorno de trabajo con los equipos que producen documentos. Podríamos hacer el cálculo del TCO estableciendo cuáles son los costes del hardware, los costes de consumibles, los costes energéticos, los costes de superficie que tienen los dispositivos actuales, sean impresoras o sean multifuncionales, lo que sea. Lo dividiríamos por el número de páginas que producimos. Ello nos resultaría en un TCO concreto y haríamos el mismo ejercicio con el escenario que resultaría de la implantación del nuevo proyecto, que podría implicar un cambio de tecnología, de procesos, de formato. Entonces, con esta comparativa, yo realmente podría llegar a saber de una manera totalmente clara y objetiva si me aportan mejoras o no y en base a ello tomar mis decisiones. Bueno, dicho esto, espero que estos conceptos que he compartido con vosotros os sean de utilidad y que os permitan en un futuro próximo tomar decisiones en cuanto a la viabilidad de los proyectos. Muchas gracias.